¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, las vemos. Entonces, como les dijo su maestra, mi nombre es Jessica Castillo. Voy a estar ayudando con la práctica del día de hoy, la práctica número 8, llamada cariotipo. Los objetivos de esta práctica son enseñar los aspectos generales del cariotipo y cariograma, practicar la realización de un cariograma e interpretar los resultados del cariotipo. En su primera práctica, ustedes pudieron aprender lo que son los cromosomas. Vamos a recordar que no son más que estructuras proteicas que se tiñen con colorantes nucleares y tienen un diámetro de 1 a 8 micras. Un cariograma, recuerden mutear sus micrófonos. Un cariograma es una representación gráfica, así como ven en esta diapositiva, es una imagen, un dibujo, una foto, donde van a ver los cromosomas ordenados, y esto es lo clave en un cariograma, que los cromosomas van a estar ordenados, de acuerdo a varios criterios, que vamos a ver más adelante, como es su forma o su tamaño. Y un cariotipo es el patrón cromosómico que posee una especie. Es decir, que es el conjunto completo de los cromosomas de una persona. En la especie humana, ustedes saben que poseemos 46 cromosomas. Si es una mujer, va a tener 22 pares que van a ser autosomas y un par sexual que va a ser igual en ella, que son 2 cromosomas X, pero en un hombre estos cromosomas sexuales van a ser un cromosoma X y un cromosoma Y. Ahora, otros ejemplos de cariotipo en el ser humano, pero que ya no son normales, son el 45. Ya este es una mujer que posee un solo cromosoma X. O cuando poseen un cromosoma de más, por ejemplo, en el caso del síndrome de Klinefelter, donde el individuo tiene 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Ya en el 45, este se denomina el síndrome de Turner. ¿Hasta aquí están claros? Sí. Es muy común Sí. que cuando ustedes vean tal vez alguna práctica, algún libro o lean algo en internet, utilizan normalmente los términos de cariotipo y cariograma como sinónimos. Es decir, que al cariograma, es decir, a esa representación que ven, muchas veces le dicen cariotipo. Pero ya ustedes saben que es cariograma. Pero si lo ven por ahí refiriéndose al cariograma es porque lo usan como si fueran sinónimos indistintamente. Pero ya aquí saben que es diferente. Vamos a conocer un poquito de la historia de los cromosomas. En 1988, Wilhelm von Waldeyer fue el que acuñó el término en sí de cromosoma. Recuerden que cromo significa color y soma cuerpo. Él entonces vio que eran unos filamentos que tenían mucha afinidad por colores nucleares y entonces de ahí el nombre que les dio. En 1891, Henkin fue el primero que investigó sobre los cromosomas sexuales por medio de sus investigaciones en insectos, específicamente en la espermatogénesis. Él vio que en el proceso de la división había un cromosoma que en lugar de dividirse e irse a polos opuestos, se iba completo. Entonces, él denominó a este cromosoma el cromosoma X, porque ustedes saben que normalmente cuando uno no conoce algo, le pone X, como por ejemplo en matemática, cuando le decían X es igual a tal y tal cosa, pero era porque no sabían cuál era el valor de la X. Entonces, en ese momento, como él no sabía cuál era la naturaleza de ese cromosoma, él le puso cromosoma X. Él determinó también que había algunos individuos que tenían este cromosoma, algunos espermatozoides y otros no. Entonces, en ese momento él concluyó que había individuos con un cromosoma X
un espermatozoide con un cromosoma X y otros no, y supo que cuando se trataba de hembras, estas poseían dos cromosomas X, por lo que él la identificó como 2X, pero en el caso de los varones, como solamente poseían un cromosoma X, él lo identificó como X0, pero ya luego se supo que hay dos cromosomas sexuales, tanto en hembras como en varones. En la hembra son cromosomas iguales, dos cromosomas X, pero en el hombre solo hay un cromosoma X y un cromosoma Y, que luego se descubrió que era un cromosoma un poco más pequeño, y entonces ya ahí él vio que era un cromosoma XY para el hombre. ¿Me pueden escuchar? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Si en algún momento me dejan de escuchar, me dejan saber. Entonces, seguimos con la historia. Walter Sutton y Theodore Boveri, estos fueron lo que dieron lugar a lo que es la teoría cromosómica, que es una teoría donde ellos abordaban que en los cromosomas están los genes y que entonces el desplazamiento de estos cromosomas o su comportamiento durante lo que es la meiosis se considera como la base física de la herencia mendeliana, ya que cuando estaba presente un gen o no estaba presente, eso iba a determinar que una característica o patología estuviera presente o no en un individuo. Hasta ese momento no se sabía cuál era el número exacto de cromosomas en la especie humana. Entonces, muchos investigadores, con el objetivo de poder determinar cuál era, comenzaron a hacer investigaciones. Entonces, en 1910, podemos ver que Wayne Walter, con el deseo de poder contarlos, se introdujo en lo que son los estudios de cultivo. Pero ¿qué sucede? Que mientras él hacía sus investigaciones, él contó erróneamente que eran 48 cromosomas. Luego vino Theophilus Painter, que él también, con el deseo de poder saber cuál era ese número, en 1929, también por medio de estudios de cultivo, él quiso contar los cromosomas y aunque él contó que sí eran 46 cromosomas, él comenzó a dudar de ese número y en su publicación estableció que eran 48 cromosomas al igual que el anterior. Eso es como, por ejemplo, cuando uno tiene la respuesta buena en el examen y la cambia porque tiene dudas, la cambia por la mala y ya luego de que usted sabe que la que usted tenía en un principio era la buena, ya hizo lo que era el sufrimiento. Entonces, él, a pesar de que contó el número bien, publicó que eran 48. Seguían entonces sin saber el número, pero luego Joe Jin-yo fue el que en 1956 contó correctamente la cantidad de cromosomas, que son 46. Él no tuvo dudas, pero lo ayudó a algo, que fue los anteriores, las técnicas que se utilizaban hacían difícil el poder contar los cromosomas, ya que estos estaban muy pegados, entonces podían contar un cromosoma 2 veces o 3 veces, y eso dificultaba poder publicar el número correcto, porque estaban muy pegados, muy juntos. Pero entonces, Joe Him pudo llegar al número porque a esa técnica que existía, él le agregó o la modificó. ¿Cómo? Bueno, él introdujo lo que era la solución hipotónica. Si ustedes recuerdan, en fisiología les hablan de esto. Una solución hipotónica lo que hace es que el soluto se concentre más en el interior. Entonces, utilizando esa solución hipotónica, que la célula, él hacía que la célula se hinchara a tal grado que luego explotaba y los cromosomas quedaban dispersos. Entonces, al no estar juntitos, él podía contarlos con una mayor facilidad. Otra cosa que lo ayudó a él fue que en ese lugar donde él realizó su investigación
fue en Suecia, y ese fue el primer lugar donde el aborto era legal, por lo que los tejidos que él utilizó eran de abortos provocados. O sea que la pareja realmente no quería continuar con el embarazo, no era que había nada malo con el embarazo, no querían continuar, entonces él utilizaba estos tejidos. Si hubiera utilizado tejidos de abortos espontáneos, esos que suceden así sin ninguna causa, pues muy probablemente no hubiera llegado al número correcto, ya que en un aborto espontáneo, del 70 al 80% estos se deben a anormalidades cromosómicas. O sea que puede haber cromosomas de más que muchas veces son incompatibles con la vida. Sí sabemos que hay muchos que son compatibles, pero estas anormalidades cromosómicas no le hubieran permitido a él llegar al número correcto. Pero como él usó tejido de abortos provocados, eso se lo facilitó. Entonces, a modo de poder clasificar los cromosomas y tener unificada todos los términos que se iban a utilizar, se hizo una reunión en Colorado en 1960 y estos se clasificaron de acuerdo a dos criterios: el tamaño, en grandes, medianos y pequeños, y por la posición del centrómero. Se clasificaron en metacéntricos, estos que tienen, déjame ver, estos que ven aquí, metacéntrico, puesto que el centrómero se encontraba en la posición central. Cuando está el cromosoma de esa manera, tal vez se hace un poquito difícil el poder determinar cuál es el brazo largo y el brazo corto. Normalmente siempre ubicamos el brazo corto hacia arriba y el largo hacia abajo, pero en los metacéntricos normalmente es difícil porque parecen tener la misma distancia, porque el centrómero se encuentra en el centro. Están los submetacéntricos, ya aquí el centrómero se encuentra un poco más desplazado hacia arriba, y sí se puede identificar un brazo corto y un brazo largo, o cromatide superior y cromatide inferior. Y los acrocéntricos, donde el centrómero se encuentra casi en posición terminal. Estos, los brazos cortos no se pueden identificar y poseen lo que son un acúmulo de cromatina, que es lo que se conoce como satélite. Esa es la característica distintiva de los acrocéntricos. Y luego están los telocéntricos, que el centrómero sí se encuentra en la posición terminal, donde no hay ni rastros de los brazos cortos, pero estos no se encuentran en la especie humana. Así que en la especie humana solo deben de saber metacéntricos, el centrómero en el centro, submetacéntricos, donde está más hacia arriba, y los acrocéntricos casi en la posición terminal. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No tienen dudas? No. Bien, entonces esa fue una clasificación en ese tiempo, pero luego, para hacer una clasificación que fuera aún más organizada, se realizó otra reunión en Londres en 1963, y aquí los cromosomas entonces se agruparon en 7 grupos con las primeras 7 letras del alfabeto, es decir, desde la A a la G, y en cada uno de esos grupos se incluyeron parejas de cromosomas de acuerdo a la posición del centrómero y de su tamaño. En el grupo A, las parejas que está la pareja de cromosomas 1, cromosomas 2 y el 3, la pareja de cromosomas 3. Estos
son metacéntricos, pero hay una pequeña excepción, ya que el cromosoma 2 es ligeramente submetacéntrico. Y son grandes, estos son los más grandes de todos los cromosomas. En el grupo B tenemos la pareja 4 y la pareja 5, son submetacéntricos y también son grandes. En el grupo C es el que posee más cromosomas, ya que las parejas que se encuentran son desde la 6 hasta la 12. Estos son submetacéntricos y son medianos. El grupo D tiene la pareja 13, 14 y 15, son acrocéntricos y medianos también. El E posee la pareja 16, la 17 y la 18. Estos son submetacéntricos. Es bueno que sepan que en el manual hay un pequeño error. En el manual dice que son metacéntricos, pero lo que pasa es que el 16 es metacéntrico, pero el 17 y el 18 son submetacéntricos. Y los tres son pequeños. En el grupo F está la pareja 19 y 20, son metacéntricos y pequeños también. Y en el grupo G, la pareja 21 y 22, son acrocéntricos y pequeños. Los cromosomas sexuales, dependiendo de su tamaño, entonces se agrupan el cromosoma X en el grupo C y el cromosoma Y en el grupo G. Yo les comenté que los acrocéntricos poseen satélites, que son esos acúmulos de cromatina, pero hay una excepción. El cromosoma Y, a pesar de ser acrocéntrico, no posee satélite. Para que les sea un poquito más fácil poder aprenderse todo esto, se ha creado una mnemotecnia que es Miss Asma. Las letras, lo que le van a usted a indicar es la posición del centrómero. Claro que deben de obviar la I, porque si se fijan, la I, no hay ninguna posición del centrómero que sea con I. La I se agregó para que la mnemotecnia tenga sentido, pero la I no va. Entonces, mis asmas, si ustedes ponen todas esas letras en horizontal, lo que les va a decir es la posición del centrómero de los grupos. La M, el primer grupo, que es metacéntrico, la S, el segundo grupo, que es submetacéntrico, y así sucesivamente. Y Miss Asma tiene un número de teléfono que es 327-3322. El número de teléfono lo que le dice a usted es las parejas que se encuentran en esos grupos. En el primer grupo se encuentran 3 parejas, la 1, la 2 y la 3. En el segundo grupo, 2 parejas, las que le siguen, ¿verdad? 4 y 5. En el tercer grupo, 7 parejas, desde la 6 a la 12 y así sucesivamente. Lo que sí se van a tener que aprender es que son 7 grupos, de la A a la G, y el tamaño. Los 2 primeros grupos grandes, el tercer y cuarto grupo mediano, y los últimos 3 pequeños. Pero esto es un poco más fácil. Ya lo más difícil sería saber cuál es la pareja y cuál es la posición. Y entonces la mnemotecnia les ayuda con eso. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta aquí. No, excelente explicación, ¿verdad? Claro. Continuamos entonces. Las técnicas de cultivo para nosotros hacer estas investigaciones sobre los cromosomas, debemos de saber que se va a obtener una muestra. Hay muchas muestras, pero la que más se utiliza por ser más asequible es la de sangre periférica, pero también se podría utilizar, por ejemplo, líquido amniótico o médula ósea. Entonces obtenemos la muestra, la agregamos a un medio de cultivo, que pueden ser varios. Luego a este medio de cultivo le vamos a agregar un cc de suero fetal de ternero. Esto es para poder ayudar al crecimiento celular. Después de que tenemos esto, entonces debemos de agregar una sustancia mitótica, es decir, una sustancia que me permita a mí
yo poder tener la facilidad de una división celular, una sustancia que acelere ese proceso de división celular. En este caso es la fitohemaglutinina, que es entonces la sustancia mitótica, es decir, favorece la mitosis. Luego agrego penicilina o streptomicina, son antibióticos para yo impedir que esa muestra que yo tengo sea contaminada con algún agente. Entonces, por eso le agrego un antibiótico. Luego llevo esto a la incubadora a 37 grados por 70 horas y después de que pasan las 70 contraria a la fitohemaglutinina, es decir, que es antimitótica, me va a detener esa división celular específicamente en prometafase. ¿Para qué? Para yo poder ver esos cromosomas en su mayor esplendor, que puedan verse de manera fácil. Por eso entonces específicamente en esta etapa del ciclo celular. Recuérdense cuál es la mitótica, fitohemaglutinina, y la colchicina es antimitótica. Luego de esto, entonces lo llevo a la incubadora, le agrego una solución hipotónica de cloruro de potasio al 0.075%, luego a la centrifugadora por 10 minutos a 1000 revoluciones por minuto, le agrego una solución fijadora de ácido acético y alcohol metílico, luego lo refrigero y vuelvo a centrifugar, lo pongo en un portaobjetos y ya luego lo que me hace falta es teñir esta muestra que yo tengo. Y es lo que vamos entonces a hablar ahora, que son esas técnicas de bandeo. Los cromosomas tienen, por medio de las tinciones, vamos a poder ser capaces de ver bandas que van a ayudarnos a ver esas regiones de los cromosomas. Y hay diferentes. Tenemos las bandas Q, en esta se va a utilizar mostaza de quinacrina y las bandas van a ser fluorescentes. Miren aquí en esta imagen, donde se ven bandas fluorescentes. Tenemos las bandas G, donde se utiliza tripsina y guienza, y las bandas van a tomar una tonalidad de claras y oscuras. Miren, no, esta no es. Esta no hay una foto, creo, no. Pero bueno, van a tomar los colores de claras y oscuras. Luego tenemos las bandas R. El R es de reversa. O sea, es lo contrario de las bandas R en cuanto a las bandas, ya que las que aquí eran claras en las bandas R van a ser oscuras y las que eran oscuras en las bandas G van a ser claras. Esta es una foto de las bandas R. Si entonces fuera de las bandas G, todo lo que se ve claro se vería oscuro y lo oscuro se vería claro. En esta se usa tripsina, pero hay que dar calor antes de la tensión. Las bandas C, aquí se utiliza hidróxido de bario y se utiliza para teñir los centrómeros. Ustedes saben que, como vimos, se clasifican por sus centrómeros. Entonces, si yo quiero saber si ese cromosoma es submetacéntrico, es metacéntrico, y me quiero entonces enfocar en lo que son los centrómeros, utilizo lo que son las bandas G, C. Las bandas NOR utilizan placa amoniacal y se utiliza para teñir los satélites, que yo les comenté que cuáles cromosomas son los que tienen satélites. Vamos a ver si alguien se recuerda. Los acrocentrómeros. Acrocéntricos. Pueden hablar así porque no puedo ver quién levanta la mano si lo hacen. Los acrocéntricos, exceptuando uno que también lo mencioné. El cromosoma Y. Cromosoma Y. Tienen que tener eso pendiente. El bandeo de alta resolución, este se utiliza en los cromosomas en la profase. Tiene bandas G o bandas R y es para yo saber si hay microdelecciones.
Microdeleciones quiere decir si yo tengo una normalidad cromosómica que es muy, muy pequeña, tan pequeña que no podría verla ni siquiera con un microscopio. Entonces, como es de alta resolución, este bandeo me puede ser muy útil para las microdeleciones. Esas imágenes la vieron, ese es el NOR. El VAR es el de alta resolución. Este es un cariotipo clásico, pero es un cariograma. Recuerden que les dije que normalmente a veces se utiliza el término de cariotipo como sinónimo, pero cuando es una foto o una representación es un cariograma. Pero cuando lo vean así, saben que es que se utilizan como sinónimos. Este es un cariotipo espectral. Aquí se utilizan 24 colores en cada uno de los cromosomas. Y este es un cariotipo digital que puede servir para ver las secuencias de ADN. Ya este es un cariograma y se está utilizando el término correcto. Y el FISH, esa es la hibridación in situ con fluorescencia. Es una técnica que se utiliza para si hay pérdida de material cromosómico. Es multicolor, miren cuántos colores tiene. Y se puede utilizar también para yo hacer estudios prenatales, es decir, antes de que nazca el bebé. Indicaciones de un cariotipo. No todo el mundo se hace un cariotipo. Hay algunas indicaciones específicas donde la persona sería muy conveniente que se lo hiciera para poder determinar si hay alguna alteración cromosómica. Estas indicaciones se van a dividir dependiendo del periodo en que se encuentren. Por ejemplo, en el periodo prenatal, si la madre tiene una edad mayor de 35 años, se puede hacer un cariotipo. Ustedes saben que después de los 35 años hay un riesgo de que ese producto tenga alguna alteración, porque hay muchos síndromes que son dependientes de la edad de la madre cuando son así después de 35 años. La ansiedad materna, el triple screening alterado, cuando se hacen algunos estudios prenatales y están alterados, el oligoamnios o polidramnios, para determinar si la cantidad de líquido amniótico está disminuida o aumentada, retraso de crecimiento intrauterino, arteria umbilical única, sospecha de ecografía de cromosomopatía, o si hay un antecedente de cromosomopatía balanceada en uno de los progenitores, en el padre o en la madre. En el periodo neonatal, si hay alguna malformación mayor aislada, una malformación mayor es cuando esta ya puede intervenir con la vida, puede ser un riesgo. El paciente no podría continuar la vida porque es una malformación que altera sistemas que son vitales. La presencia de 3 o más defectos congénitos menores, un recién nacido con rasgos dismórficos, cuando vemos que hay alteraciones anormales en el rostro de esos niños, un recién nacido con genitales ambiguos, donde los genitales usted no podría decir si se trata de una niña o de un niño, el parto con un producto muerto de causa inexplicable, usted no puede determinar qué lo causó, muerte neonatal también de causa inexplicable. En el periodo de lactancia, si los niños tienen dificultad de aprendizaje o rasgos dismórficos o retraso psicomotor, no pueden caminar bien, no se pueden sentar bien. En el periodo escolar, también si hay trastornos de crecimiento, psicomotor o dismórficos. En la adolescencia, si hay ginecomastia, es decir, tejido mamario en el hombre, falta de desarrollo puberal, amenorrea primaria, una joven que 16, 17 años no ha visto la menstruación por primera vez, o
amenorrea secundaria ya es cuando sí vio la menstruación por un periodo, pero ha pasado mucho tiempo y no ha vuelto a ver el periodo. Si hay retraso mental o retraso dismórficos. En un adulto, padres de niños con anomalías cromosómicas, si ya tuvo un niño con una anomalía cromosómica, es bueno entonces hacer un cariotipo a los padres. Si esa anomalía cromosómica también es estructural, si ha tenido esa pareja muchos abortos a repetición, si hay una infertilidad inexplicable, un diagnóstico prenatal de líquido amniótico y biopsia del corión y rasgos dismórficos. Este es un cariograma. La práctica que su maestro les estaba comentando es donde ustedes van a tener la oportunidad de hacer un cariograma. Se les va a enviar, creo que en el manual también hay una foto donde los cromosomas van a estar desorganizados y usted, por medio de lo que ha aprendido aquí, los va a ordenar por su tamaño, por el centrómero que poseen, dónde está ese centrómero ubicado. Y entonces en orden del 1 al 22 y luego los cromosomas sexuales, usted lo ha de organizar. En este caso, este cariotipo, ¿alguien me podría decir si el individuo es femenino o es masculino? Es masculina porque tiene el cromosoma Y. Masculino porque tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Si tuviera dos cromosomas X, entonces sería femenino. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Con lo de la práctica, amor, ¿tú puedes repetir eso? No lo entendí bien. El internet no me está funcionando bien. La práctica que el doctor les comentó, ustedes van a realizar un cariograma. Él les va a enviar una foto parecida a esta, pero los cromosomas van a estar desorganizados. Ay, ¿por qué es que no? Vamos a hacer un ejemplo. Ok, miren aquí. ¿Siguen viendo la pantalla? Sí. Sí, se ve. Vamos Sí, a ver, ma. está como un poquito lento. Quiero hacer un ejemplo con ustedes para que entonces sepan mejor hacer la práctica. Y no anden después perdidos, pero no. Ok, ya me aparece. Miren, en el caso del maestro, él les va a enviar algo como esto, donde los cromosomas van a estar todos desorganizados. Ni siquiera esta parte de aquí, que por lo menos le han dejado uno para que usted sepa buscarlo, lo van a tener. Todos van a estar desorganizados y usted, la tarea consiste en organizarlos de acuerdo al tamaño, a la posición del centrómero, y luego entonces determinar si se trata de un femenino o un masculino. Entonces, por ejemplo, aquí.
Yo no sé si alguien quiere intentarlo. Pueden intentarlos todos. Me pueden ir diciendo, por ejemplo, este sería el 1 por esto y esto, intentar ponerlos en el orden adecuado. También, El más largo de la izquierda, pienso que iría en el 1 por su forma y tamaño. no, 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 porque está a la derecha y es a la izquierda. pero así como tú dijiste, es la manera de uno ir haciéndolo. Uno lo va por el tamaño y por el centrómero, los va ubicando. Entonces vamos a ver. Este no sería. Entonces miren aquí como por el tamaño que son grandes, la pareja número 1 y son metacéntricos. Ah, bueno, mira, el pequeño negro que estaba al lado de ese va en el 21. El pequeño negro que estaba al Acá. lado de él. Ajá, vamos a ver, este es el mouse. Vamos a un poquito más a la izquierda. Sí, dame un segundo, Ok, perdón. descuida. Ok, entonces me decías cuál. Arriba, un poquito más para arriba. Ese. Este. Abajo, abajo. Aquí. El otro de arriba. Este de aquí. No, el pequeño de arriba No, de el que abajo. es en forma de un puntito, profe, que ya Sí, le dije. Este. ahí, Ok. ese, en el Tú dices que 21. ese sería cuál. 21. Es que ya lo estoy Vamos haciendo a en mi ver. computadora. Ese es el 21, Ajá, que es el de la pequeño. esquina arriba es el 19. El otro Este. puntito de arriba, no, arriba en la esquina ya. Ese es el 19. Una pregunta, profe. Si no es, no se queda. No, no se queda. Ah, ok, ok. Así uno puede intentarlo varias veces. Bueno, aquí, pero por ejemplo, lo que el doctor les va a enviar es físico. Él les va a enviar una foto, ustedes creo que es así, deben de imprimirla y hacerlo ustedes de acuerdo a lo que le hemos enseñado. O sea que sería un poco más difícil porque aquí usted, bueno, me dice que no, yo lo intento, lo puedo intentar hasta con todos, pero en lo demás va a ser dependiendo del tamaño y eso. Pero eso es como una práctica, así ustedes tienen una idea. Maestra, una pregunta entonces. ¿La práctica será de forma a manuscrito, a mano? Eso. O sea, él les va a enviar una foto, deben de imprimirla y entonces cuando la impriman, le recortan cada uno de los cromosomas y lo van uniendo y lo pegan en una hoja. Así era que lo hacíamos en el laboratorio de manera presencial. Entonces supongo que es así que él lo hará con ustedes. Entonces vamos a ver. Este de aquí, no, este que es grande. Para Profe, iniciar con el primero que usted El seleccionó, número 3 es que ese, este, doctora. Ajá. Sí, es el número 3. el número 3. Y si ustedes se fijan, mire que son parecidos porque le va diciendo las bandas que están oscuras, las que están claras. Sí, Exacto. La gráfica que usted dio, cuando habla de centrómero, subcentrómero, lo muestra claro, o sea que es sencillo. Por ejemplo, tenemos el 1 y el 2, pero si ustedes se fijan este que es grande, también podemos ver si cae en el 2. Teníamos el 1 y el 3.
Entonces, el 4, Creo cuatro. que está abajo. Hay uno que está el No, otro. el de Yo más creo que abajo, es ese, profe. ese. Ese. Exacto. Y hay El uno más curvado que es el Ajá. 5. este, No, No, el no, de más arriba, el que está más para arriba. el otro. Eh, Ese. Exacto, es. Ese. muy bien. Ajá. Están casi terminados. El 6 es este que está como inclinado Este. hacia la izquierda. Ajá. Ajá. No. A ver. No. Aquí, Ah, maestra. ese era. Sí, ese. Ok. El 7. El 7, miren, el 7 El es el que está piano. más adelante. Ahí, ese. Este. Sí, ese es el 7. Sí, Ese es es el el 7. El 7 es mediano, submetacéntrica. El 8, El 8 puede ser ese que está solo, si no me equivoco, porque ese como que me da más. no. No. O el que está más para arriba, no sé. Eso me parece. El de abajo. O este que parece como una, no sé cómo llamarlo, que está donde hay dos abajo, dos pequeñitos, quizás. Este. Ajá. No, ese sería como el Este es el 12 10, tal vez. o el 11. Porque Ese es el 8. Le di un chivito ahí ya. Sigan ustedes. Gracias. El 9, 6 está arriba. siempre guíense por si es grande, si es pequeño. profe, más arriba. Hay dos ahí en Un poquito más Este. arriba. No, el No, otro. más abajo. El 8. A la derecha, ese. No, a la derecha, Ese mismo. Este, vamos a ver. Ujú. Y El 10. sería el Ese que está mismo. al lado de ese, a la No. izquierda. Más Ese para mismo. arriba. Ese. Ese mismo Sí. de él. Se está aprendiendo aquí, se está aprendiendo. Ese sería el 11. 6. Entonces, no, que sería el que parece la C así. El que El está que metido este. en el medio de tres. Ajá. Ujú. Yo digo el otro, el que está solito. Ese tú dices que el 12. Ese es el 12. El 12. Ya, se están quedando los chiquitos. Y el 13 es el que está más a la izquierda. A la izquierda, Ujú. ese. A ver. Muy bien, Y Nelly, el muy bien. 14, el 14 está a la izquierda, en la última fila de abajo, pegado de un chiquito ahí. Este tú dices. Ese. Ah, Parece pues tú sabes. parece una botella de refresco. Ay, es verdad. Y Qué entonces, buena imaginación. El último de abajo, el 15 entonces. Este tú dices. Sí. y el 16 sería el que está de primero allá arriba. No, ese es el El que está 18. solito a la El izquierda. que está arriba de última y ese es el 18. Ese es el 18. Este tú dices que el 18. Sí. Y el Sí, ese 16. 18. Ajá. El Y de el arriba, 17, el de los el de los arriba. palitos, ese mismo. Es el 17. Sí. Y el 20 es el que está a la izquierda solito. Ya nada más le quedan 2. El de Y arriba, el 20. El de no. arriba. Ajá, el de arriba. el 20. Ajá. Ah, y. Ok, Hay sí. 22. Muy bien. Perfecto. Ahí está el Entonces Madrid. aquí les dice, o debería de decir, pero no, el internet hoy no sé. Ah, ok. Les dice cuál es el cariotipo, si es de un hombre o si es de una mujer, dependiendo de lo que me Ese es un hombre. Ese es de un hombre porque un hombre. Muy bien.
Sí, déjeme ver. La página tenía las, las pistas ahí, pero hubiera sido muy fácil así. Así no hubiéramos aprendido realmente. Pero, bueno, yo no, verdad que no estoy en su grupo. Pero como el que van a hacer es físico, lo único que yo creo que les ayudaría es simplemente tener esta foto. Me imagino que le tiraron capture para que cuando les toque hacer el suyo, entonces eso les ayude. Y teniendo en cuenta lo de la clasificación, tengan pendiente aprenderse la mnemotecnia. No sé cómo será su examen final. No sé si será con cámara, yo no sé cómo lo están haciendo, pero embotéllense esa mnemotecnia para que los ayude. Bueno. Déjeme tirar una foto para la lista. Yo creo que él dijo que el final era 7, 8 y 9, o si no, no sé si es de todos los temas dados en el semestre completo. Sí, el final es de todo. Ahora, el examen que tendrían la otra semana es solo de 7, 8 y 9. La mnemotecnia. Miren aquí la mnemotecnia, Miss Asma. Tiene un número 327-3322. Los números le dicen las parejas de los cromosomas y las letras, la posición del centrómero. Siempre obviando la I, que no tiene nada que ver. Es solo para que tenga sentido. No se olviden de la fitohemaglutinina, que es la sustancia mitótica, y la colchicina. ¿Y para qué se utilizan las bandas? Por ejemplo, si yo le digo una banda para los satélites, bueno, ustedes tienen que saber qué es las bandas NOR. Hasta aquí sería la clase. Yo creo que el maestro no está. Explicas muy bien. Gracias. Si no tienen dudas, lo vamos a dejar hasta aquí. Estudien para su examen. La práctica que viene es súper sencilla. Y como dijo el doctor Scott. Fue un placer, chicos, de mi parte. Igual, muchas gracias. Igual. Muchas gracias. Igual, que pase buenas noches. Igual a todos.